de cosas, una persona hacer cosas extraordinarias y nos asombramos, nos maravillamos, ¿verdad? Nos quedamos atónitos, sin palabras, ¿verdad? De lo que hacen ciertas personas o ciertas cosas hermosas en la naturaleza que nos maravillan, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, muchas personas se maravillaron de Él. Recordemos en la barca, ¿verdad? Las personas, los discípulos y las otras personas que estaban en las barcas se maravillaron de verle andar sobre el mar. Se maravillaron de que el viento y las olas le obedecieran a nuestro Señor Jesús. Muchos en la cruz se maravillaron de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dijeron, ¿verdad? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Los discípulos que anduvieron con Él, los enfermos que fueron sanados, todos se asombraron, todos se maravillaron de las grandes cosas, de los grandes milagros, de las grandes señales que Él hacía. Algo grande eran lo que hacía nuestro Señor Jesús. Y ellos se maravillaban en gran manera de todo lo que el Señor hacía y decía también, ¿verdad? Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 1 al 10. Algo diferente. Un hombre que hizo que nuestro Señor Jesús se maravillara. Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hemos estudiado muchos estudios, ¿verdad?, con nuestros hermanos sobre este tema, sobre este texto, sobre este centurión. Y cada vez aprendemos cosas nuevas. Ahora estamos viendo que Jesús se maravilló de este hombre. Cuando el centurión oyó que Jesús estaba cerca, envió algunos ancianos de los judíos a Jesús para solicitarle que sanara a su siervo, a quien él quería mucho. Este centurión, ¿verdad? Los centuriones sabemos que eran hombres de carácter fuerte, hombres entrenados para matar, eran soldados. Y este hombre entrenado para mandar, además, tenía a cargo 100 hombres, era un comandante de 100 hombres.
Y vemos que era un hombre bueno, ¿verdad? Que quería mucho a su siervo, a su esclavo. Lo quería mucho. Jesús fue con ellos. Dijo, cuando Jesús estaba cerca, ¿verdad? No necesitas entrar a mi casa. Con que diga la palabra, el siervo será sanado. Él entendía el principio de la autoridad, porque él era un hombre que tenía autoridad. Él tenía a esos hombres a su mando. Dice el pasaje también en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él. Se maravilló de él. Solamente 2 veces en la Biblia vemos, ¿verdad?, que Jesús se maravilla de alguien. En la otra ocasión fue ahí en Marcos. Vamos a leer Marcos 6:6. Marcos 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado, maravillado, es lo que quiere decir la palabra, ¿verdad? Asombrado, maravillado de la incredulidad del pueblo judío, de su propio pueblo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible, decía, tanta incredulidad en el pueblo de Dios? Y en nuestro pasaje él se maravilló de la fe del centurión, diciendo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel, el pueblo de Dios, he hallado tanta fe. No era un hombre, ¿verdad?, común y corriente. Si nosotros tuviéramos esas mismas características que el centurión, Dios se asombraría de nosotros, ¿verdad? Dios se maravillaría de nosotros. Tenemos nosotros esa fe, hermanos. Vamos a ver cómo era este hombre. ¿Qué hizo que Jesús dijera que tenía una fe tan grande? Era un hombre bajo autoridad. No era común y corriente como los demás hombres normales, ¿verdad? Era un centurión a cargo de 100 personas. Comandaba 100 personas, 100 soldados. Un hombre bajo autoridad que demandaba respeto y obediencia. Aún así, al oír de Jesús, estaba interesado en él. Estaba interesado en él y necesitaba de él también. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este centurión tal vez ya había oído hablar de Jesús, de las maravillas que él hacía, de los milagros que él estaba haciendo.
Su fama era mucha, la de nuestro Señor Jesucristo. Y se corría, ¿verdad?, por todo el mundo antiguo. Y este centurión, al oír, ahí viene Jesús, envía a los ancianos, ¿verdad?, de los judíos, a que venga para que sane, lo necesito para que sane a mi siervo. Él creía en Jesús. Él tenía fe en Jesús. Sin haberlo visto antes, ¿verdad? Sin haber estado con Él antes. Por lo que escuchaba, lo que oía de Él. Estaba muy interesado en Jesús. Muy a menudo, hermanos, las cosas de este mundo, el dinero, el poder, la fama, llevan a las personas a irse por el mal camino. Este centurión no, ¿verdad? Él tenía poder, tenía fama, tenía dinero. Los afanes de este mundo pueden ahogar la palabra de Dios también. Este centurión también tenía esa necesidad del Señor, de curar a su siervo. Tenía poder, fama, dinero. Sin embargo, había un interés genuino, ¿verdad? Un interés verdadero en el Señor. Este centurión también se preocupaba por los demás. En el versículo 2 de Lucas 7 vemos: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Se preocupaba por su siervo. Lo quería mucho, dice la palabra de Dios. Y era un siervo, ¿verdad? Era un esclavo que le servía. Ni siquiera era un soldado, ¿verdad? Era un hombre que se preocupaba por los demás. Y él, pues siendo soldado, siendo centurión como otro, ¿verdad?, de carácter fuerte y que acostumbrados a matar, él pudo haber acabado ahí con el siervo, ¿verdad? Estás enfermo, ya no me sirve, te desecho. Pero no, era un hombre bueno, se preocupaba por él. Se preocupaba además por los judíos. El versículo 5 dice el 4: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ama a nuestra nación. Tenía una buena relación con los judíos. A pesar de que en aquel tiempo, ¿verdad?, los judíos y los gentiles no se podían ver. No tenían una relación buena, sana. Ni los romanos con los judíos, ¿verdad? La relación que había era por conveniencia, ¿verdad? Se odiaban los unos a los otros. Eran enemigos. Pero nótese aquí, hermanos, este hombre centurión del ejército romano manda a los ancianos de los judíos a que hablasen con Jesús. Y los judíos, ¿verdad?, es digno de que le hagas, de que le ayudes, porque él ama a nuestra nación.
y ha hecho cosas por nosotros. Hasta les edificó una sinagoga, dice la palabra de Dios. No era una preocupación, ¿verdad?, común de este hombre por sus siervos y por la nación de Israel, por los judíos. También nosotros debemos aprender a preocuparnos por los demás. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro, ¿verdad? Debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Este era un hombre sabio, ¿verdad? Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que nos preocupemos por los demás, dice el apóstol Pablo. Que no pensemos solamente en nosotros, sino en los demás. Este hombre se ganó el respeto también de sus vecinos. Un soldado romano era un extranjero en Capernaum. Empieza el texto, ¿verdad?, que estaban en Capernaum. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Ahí estaban. Sin duda, sus vecinos lo observaban detenidamente. Fue amigable con ellos y ellos con él. Los ancianos de los judíos dijeron que era digno. Se ganó el respeto de ellos. Igualmente nosotros, hermanos, como cristianos, debemos guardarnos de las cosas del mundo, ganarnos el respeto de las personas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos vivir de tal forma que aquellos de nosotros tengan un buen testimonio acerca de nosotros. Otro centurión también, famoso, ¿verdad?, Cornelio, tenía una buena reputación entre todos los judíos. Hechos 10, versículo 2. Hechos 10, 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Siempre hacía el bien este hombre. Tenía una buena reputación entre los judíos. El 22 dice también, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. De buen testimonio en toda la nación de los judíos. Muy parecido a este centurión que estamos estudiando, ¿verdad? Cornelio. Y es un requisito para ser ancianos el tener buen testimonio
de los de afuera. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Un requisito para ser obispo, para ser anciano, para ser pastor, ¿verdad? Buen testimonio de los de afuera. Pablo le dijo a Timoteo que fuera un ejemplo de los creyentes. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y no solamente es un requisito para los ancianos, ¿verdad? Sino que nos comportamos como verdaderos cristianos, vamos a dar un buen testimonio ante los hombres de afuera. Este hombre también era un hombre humilde. Los versículos 6 y 7 de Lucas 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Era un hombre humilde. Soy indigno, dice, de que entrara bajo su techo. Él dijo que no era digno, pero los hombres, los judíos dijeron, ¿verdad? Es digno de que le ayudes, es digno de que hagas bien de él. Él no se alabó a sí mismo, ¿verdad? Como a veces hacemos nosotros y nos alabamos a nosotros mismos. Él hizo lo de Proverbios 27:2. Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y a veces estamos nosotros queriéndonos alabar y alabar, ¿verdad? Queriéndonos hacer grandes. Este hombre, vemos ahí su humildad, su fe. Su fe era grande, creía en el Señor. Él creía que podía sanar a su siervo con solo decir la palabra, ¿verdad? Creía que el Señor era grande y digno. El versículo 9 de Lucas. De Lucas 7. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Su fe era más grande que la que se había visto en Israel. Era increíble, ¿verdad? Maravilloso, que hasta maravilló al Señor. Nuestra fe debe crecer, hermano. Nuestra fe debe aumentar. Dice en 2 Tesalónicas 1:3. Segunda Tesalónicas 1:3.
Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vuestra fe va creciendo. Debemos aumentar nuestra fe, crecer espiritualmente. Si se crece, se vuelve grande. Si no crece, va a ir disminuyendo. Se debilita, ¿verdad? Como una batería de carro. Una batería de carro, si no sirve el alternador, el que le da energía, ¿verdad? Cuando está en funcionamiento el carro, la pila se va debilitando poco a poco. Si usted no viene a las reuniones, no se congrega, no lee la Biblia en su casa, no hace oración, se la llevan las cosas del mundo, cerca del pecado, su fe poco a poco se va a ir debilitando, se va a ir acabando. Como esa batería, ¿verdad?, de carro que ya no puede arrancar el motor. Se desvanece. Pero si usted viene a las reuniones, se congrega, estudia la palabra de Dios, hace oración sin cesar, pregunta a los hermanos, pide un estudio a los hermanos, un audio, un escrito, escucha la palabra de Dios, su fe va creciendo y poco a poco va siendo grande. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este centurión también respetaba el poder y la autoridad de Jesús. Versículos 6 y 7. De Lucas 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a este mi siervo hace esto y lo hace. El centurión quedó asombrado del poder de nuestro Señor Jesucristo. Sabía del poder de la palabra de Dios. Sabía que solamente Jesús necesitaba, lo que necesitaba hacer era decir la palabra nada más, y su siervo sería sanado. Él, siendo también un hombre de autoridad, conocía ese principio. Él daba órdenes y se cumplían. Él decía, ¿verdad?, ve, y iban. Entendía muy bien eso. Debemos aprender, hermanos, que responder a la autoridad de Dios significa hacer exactamente lo que Él dice. Hay una autoridad para nosotros los cristianos, y es la palabra de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que nos dice en su palabra, en la Biblia. Es la revelación del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a hacer otra cosa que no esté en la palabra.
ya no estaríamos en la autoridad de Cristo, ¿verdad? Si hacemos lo que nos dé nosotros la gana. Por ejemplo, si metemos ahorita un mariachi aquí para adorar a Dios, Él nos lo pide, ¿verdad? Él nos lo autoriza. Si hacemos eso, metemos una guitarra, unos tambores, ya no estaríamos bajo la autoridad de Cristo, sino bajo la autoridad de los hombres. Porque Cristo no lo mandó. Lo que Él mandó está en su palabra, nada más. Aunque se escuche bonito, aunque se vea muy suave, ¿verdad? Dios no lo mandó. Y por eso nosotros no lo hacemos. Porque respetamos su autoridad. Lo que Él nos manda en su palabra. Cuando Dios dice la palabra, ¿verdad? Hay verdadero poder. Dios dijo las palabras. Sea la luz, ¿verdad? En el principio de la creación. Y fue la luz. La misma palabra tiene el poder para convertir al pecador. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esta misma palabra, hermanos, tiene el poder de guardarlo salvo. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, por la palabra de Dios. ¿Qué dirá el Señor acerca de su fe? Acerca de nuestra fe. ¿Qué dirá el Señor? Dirá: no tiene suficiente fe, que no ha visto una fe tan débil. He visto buenas, pero he visto mejores. O dirá como le dijo el centurión, ¿verdad? No he visto una fe tan grande. Hermanos, crezcamos nuestra fe, sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de congregarnos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no las cosas allá en el mundo, ¿verdad? Sino la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Tenemos un tiempecito para comentarios, para preguntas, y después seguiremos con las oraciones a nuestro Dios.